La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidos a su programa Sinergia, este espacio de la Jornada Zacatecas TV para el análisis de la política, la cultura y la sociedad. En esta ocasión estaremos hablando sobre el polémico caso de las herramientas legislativas, entre otros apoyos que reciben los diputados locales y que dio a conocer el diputado Luis Medina Lizalde, coordinador de la bancada del Grupo Parlamentario de Morena, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia, al igual que Marco Antonio Torres Cincuanzo, nuestro colaborador de costumbre, donde estaremos hablando sobre este tema y la situación en la que se encuentra el Congreso de Zacatecas. Así que, pues primero que nada, ¿qué son las herramientas legislativas, estimado Luis? Las herramientas legislativas, así como están establecidas, no son herramientas legislativas. Es decir, lo dispuesto, las reglas que nos comunican para su uso, se concentran en la filantropía con cargo al presupuesto, en las ayudas sociales, y sin embargo no está incluida la posibilidad de la contratación de asesores especializados que puede requerir un legislador para elaborar alguna iniciativa de alta complejidad. Entonces, creo que desde el nombre es inadecuado, ¿no? Entonces se trata de una cantidad exorbitante que ha tenido muchos usos. La gente está viendo nada más el aspecto económico, pero no está viendo lo otro, ¿no? Lo que tiene que ver con el uso político de disponer, con el pretexto de las ayudas legislativas, de credenciales de elector. Todos sabemos cómo se usa la disponibilidad de credenciales de elector, y como cada gente que recibe ayuda tiene que acreditar con su IFE, pues abres la posibilidad de un uso perverso de esa circunstancia, ¿no? Así es. ¿Y qué otro, o sea, tú dabas a conocer que los diputados recibían alrededor de 386,000 pesos, poco más, poco menos? Sí, no que lo ganen, sino que lo administran. Oh, ya. Sí, creo que es importante esa precisión. En realidad, lo que está establecido como percepción mensual bruta, aquí correspondiente aquí tengo la dieta, la relación que incluye percepción mensual bruta, sueldo, compensación, fondo de ahorro, menos ICR, menos cuota ISTESAC, más protección de salario, son conceptos. Okay. Percepción mensual neta, que es de 99,420 pesos, fideicomiso fondo de ahorro del diputado, percepción por diputado mensual, percepción por diputado quincenal, gastos de representación, ayuda social, que es la de herramientas legislativas, que es de 198,940 pesos con 33 centavos, gastos de fracción, que son 1,200 mensuales para la fracción, y luego viene el concepto de viáticos, seguros de gastos médicos mayores. Esa es una prestación anual que se entrega más o menos en el mes de febrero, este recurso, y el total de recursos a recibir cada diputado mes por mes para sus labores legislativas, no contemplados los gastos médicos mayores, es de 385,688 pesos con 73 centavos. ¿Y contemplado los gastos médicos? Contemplados los gastos médicos, pues por eso estudié leyes, mi amigo, la verdad. Pero hay que agregarle 66,666 pesos con 66 centavos. Cifra diabólica, por cierto. Sí, así andan los seguros. En lo de gastos mayores, el costo del seguro. Entonces, bueno, pienso que hay que ventilarlo, Yo creo que la contribución que hace esta legislatura es de que se está ventilando todo, ¿no?
Sí, porque vienen de una serie de legislaturas desde la 60, 61. Que bueno, la 60 fue conocida por este audio de los moches, ¿no? Que se daban 100,000 pesos por no moverle ni una pinche coma, así decían los legisladores, al presupuesto, ¿no? Así en la pasada legislatura, la 61, pues también se había envuelto en la discrecionalidad de la nómina, cuando menos lo que pudimos documentar en la jornada, ¿no? Que era la discrecionalidad de la nómina, el tema del uso de facturas fachada o de empresas fantasma para complementar supongo que era para para lo de ayuda para social. la ayuda social, ¿no? Y Eh, ahora pues también la compra irregular y venta de vehículos. Entonces llegas, Luis, a un congreso pues bastante, una mala fama, ¿no? Sí, por eso yo insistía en la última sesión de que estamos en un momento privilegiado, Sí. en donde podemos optar por embarrarnos las manos o por Y negociar en lo oscuro, ¿no? Como y decía. negociar en lo oscuro, encubriendo, o por iniciar una etapa de ventilación pública abierta. Ajá. Un seguro de gastos médicos de 66,000 pesos es una absoluta exageración, ¿no? Un seguro normal anda alrededor de entre los 12 y 15,000 pesos para un adulto. Ajá. O sea, esa cifra hay que investigarla porque es excesiva, es exorbitante. Para un seguro individual de gastos médicos, 66,000 pesos es Mucho. muchísimo. Ahora, nosotros estamos en contra del concepto, es decir, la decisión de Morena es que llegado ese momento, nosotros no vamos a contratar ningún seguro médico de gastos mayores. Tampoco es inteligente dejarlos, porque se lo reparten, como ha sucedido en el pasado. Sí. Pero vamos a hacer público a quién se le entregamos. Ah, ok. Sí. Sí, que a veces esa es la bronca, ¿no? Dicen, bueno, ustedes están en contra, pero también no pueden dejar de lado recibir ese dinero o reasignarlo, ¿no? Démosle uso. Yo estoy proponiendo, y mañana va inclusive un grupo de personas, estoy proponiendo, todavía no lo he consensado yo, con iniciar un fondo para rescatar a los pinenses que viven en cuevas, en el municipio de Pinos, en la Sierra de Pinos. Es algo que ha sido motivo de reportajes amplios, ¿verdad? Que viven en la extrema necesidad. Por ejemplo, es una buena manera de canalizar mientras Se decide. o el comedor que tiene el sacerdote Luis Salazar, por ejemplo. También, ¿no? Que no tengo, en fin, hay causas en las que puede uno canalizar esos recursos, usarlos transparentemente, ¿no? pero no quedarnos con eso, porque es mantener en el terreno de la ética personal esta posibilidad. O sea, al mismo tiempo que hacemos eso, le damos un uso decente, transparente a nuestros ingresos por este. Así es. Aquí Vamos a este fondo. no tienen la idea de abrir las universidades de Morena. Esto es aparte. Okay. Esto es aparte, nada tiene que ver. Nosotros damos la mitad de nuestros ingresos. Eso es algo. Esto está fuera de toda discusión. Ya. Es una obligación estatutaria. Y los 6 diputados estamos en la total disposición de dar la mitad de nuestros ingresos desde la primera quincena. Desde todo. O sea, que ya, fin de mes sí, ya sí, te sí, toca. Este 15 ya. Todavía no nos han entregado el formato de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero no hay ninguna duda a ese respecto, ¿no? A alguna gente le puede parecer radical estas disposiciones pero se trata de enfrentar con terapia de shock la cultura mercenaria. Sí, algunos opinadores han dicho que eso es demagógico, ¿no? O sea, que sabiendo que no vas a lograr eso, pues te avientas al ruedo con eso. Pero estás modificando la cultura política de los mexicanos, estás contrarrestando la cultura de la política como negocio, ¿verdad? Estás oponiéndote a la oprobiosa realidad de pueblo pobre y gobierno rico, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que es un mensaje político muy claro de que otro modo
de hacer política ha sido posible en México y ha sido posible en el mundo. Los grandes estadistas de México han sido gente con adversidad económica, como Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. Sí, que venían de... ¿Verdad? Y ellos se inscriben en la historia de una manera muy gloriosa. Pero en el mundo está el caso de Olof Palme, el primer ministro socialdemócrata de Suecia, que fue asesinado en un cine comprando palomitas cuando iba con su mujer. ¿Sí? Ahí le dieron el balazo. Cuando fue asesinado, está el caso de la alcaldesa de Madrid, que se transportó en el metro de Madrid, ¿no? Está el caso de Pepe Mújica, también que tiene y está el caso Andrés. de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? O sea, no estamos inventando el hilo negro. Lo que pasa es que esto se disparó. O sea, vean lo que ganan los regidores y contrástelos con las glorias universitarias, ¿no? Con los académicos de altos vuelos. Sí, no hay... Ese es a lo mejor el fondo del asunto, ¿no? Que se disparó tanto que a veces lo peor de todo es que estas acciones se ven así como... Y se equivocan quien los vean demagógicos. Si nos tocó, tu tío Rogelio participó como regidor cuando no se le pagaba al regidor, cuando era honorario, vamos. ¿Sí? Sí, a nosotros nos tocó, decía una plática, una diputada federal del PRI, no la voy a quemar, pero decía, es increíble la cantidad que ganan los diputados locales, ¿no? Decía, nosotros ganamos alrededor de 110,000 más 30,000 pesos en apoyo para la oficina de gestión, los que tienen, y párale, ¿eh? Pero además hay una cosa que hay que ver. Este es el modelo de Atlacomulco, que se impuso en Zacatecas. El Estado de México es el los tiene aceitados a todos. Tiene aceitados a las fracciones de todos los partidos. Sí. ¿Sí? Marco, ¿tú cómo ves? En el fondo, ¿qué es esta forma de hacer política? Pues mira, yo ahí tengo dos opiniones. Una, efectivamente, el tema que menciona al final Luis sobre qué tipo de legislador es uno que tiene como finalidad ganar dinero. Significa que abandonó el proyecto social, ¿ah? Porque no quiere construir un proyecto social, quiere construir una gran mansión. Por ese lado me parece muy bien este asunto de eliminar las herramientas legislativas. Pero, por otro lado, si revisamos, si no son verdaderas herramientas, como efectivamente lo dice, si no es apoyo a clientelas, tal cual, es un apoyo financiero para mantener tus clientelas. Y de tal manera que, como yo te estoy dando para mantener tus clientelas, significa la posibilidad de reproducir tu poder político y tu futuro político, pues entonces me debes bastante, y eso significa que son acuerdos políticos también con el Ejecutivo y las fracciones, etcétera, etcétera. Entonces es una red ahí de intereses. Lo que yo me pregunto es si realmente, aparte de que sean recursos desviados de manera ilícita por el objetivo, sí, ilegítima por el objetivo, el asunto es si se requieren o no herramientas legislativas verdaderas. ¿Verdad? ¿Cuáles serían en primer lugar las herramientas? Y las hay, voy a decir cuáles. Primero, pongamos tres funciones fundamentales del Ejecutivo, ¿no? Revisión de cuentas, ¿va? La función presupuestal y, por supuesto, su función legislativa de iniciativas de ley, etcétera, ¿no? Pongamos esas tres funciones centrales, ¿no? A través de esas tres funciones que tiene, el poder legislativo como poder puede impactar de manera muy importante en la forma en cómo se ejerce y se construye el gobierno, ¿verdad? Comparto esa idea. Esto es, si hay un presupuesto ya no solo por programas, sino presupuesto por resultados, que además ya está aprobado eso, ¿verdad? De que se deben de construir presupuestos por resultados, cosa que no se ha hecho. Revisar las cuentas con criterio por resultados y hacer presupuestos, ¿verdad?, de acuerdo a esa revisión de cuentas, significa revisar los programas en los que se están ejerciendo los presupuestos. O
sea, un presupuesto por programa significa, por resultado, significa que tienes que revisar cómo es que se ejerció ese y cuáles indicadores impactaron, cuáles no y por qué razón. Entonces significa que tienes que entrar al interior de los programas a revisar qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque tienes que revisar si tiene impacto o no esa asignación presupuestal que estás dando. Y esa herramienta. Esa herramienta, no hay herramientas legislativas para hacer eso, ¿no? Una mega herramienta, digamos, sería una especie de instituto de evaluación de programas, ¿verdad? De gastos y formas de ingreso, ¿verdad? Que a nivel federal han estado proponiendo algunos académicos estos consejos de fiscalización y no sé qué, ¿verdad? Se puede hacer algo, pero en donde tienen obligaciones, un instituto que tenga obligaciones para con el legislativo de darle información, evaluaciones, etcétera, y los diputados tengan esas herramientas para poder hacer rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no significa revisar cortes de caja, sino revisar los resultados. Entonces, pero ese instituto tendría que ser algo así como dotado de autonomía para que sus cuentas y su información sea creíble, no sea sesgada, ¿no? Y sea lo más objetivo posible, ¿no? No quiera afectar por afectar o quiera beneficiar por beneficiar, sino lo más objetivo posible. Entonces, sí requerimos herramientas legislativas para que los diputados hagan su trabajo con calidad, le den calidad al poder legislativo, y eso puede impactar de manera muy importante en el ejercicio de gobierno. La calidad. Porque salirnos del espectáculo de las acusaciones, ¿no? Sí, porque yo acuso que no sé qué, bueno, sí, está bien, pero ahora lo que nos interesa a los ciudadanos es, ¿y eso cómo ayuda a mejorar la acción del gobierno que impacte en mi condición de vida como ciudadano? ¿Va? Que haya más educación, que el campo esté funcionando mejor, etcétera. Tenga información, entonces, ¿no? Para eso, si nosotros dotamos de herramientas legislativas verdaderas que le den calidad al poder legislativo, podemos hacer algo muy importante para impactar en el nivel de vida de los zacatecanos. Entonces, si no se desaparecen estas herramientas, pues hacerlas realmente herramientas. Sí, porque bueno, son 72 millones más o menos que se van al año, ¿no? Digo, es un presupuestote que sí se puede hacer muchísimas cosas, no es que se lo regresen a finanzas. De tal manera que imagínate, ya no solamente la rendición de cuentas, sino que a partir la rendición de cuentas se convierte en un diagnóstico muy pormenorizado del Estado de Zacatecas que te da los motivos para generar iniciativas de ley. De tal manera que no estás haciendo iniciativas de ley por ocurrencia, ¿verdad? Solamente, sino porque están, o sea, tú cuando empiezas una iniciativa, empiezas con una exposición de motivos, ¿verdad? Que es un estudio, un diagnóstico que tienes que justifica de por qué se requiere hacer una modificación y no otra. Bueno, eso te lo daría esa herramienta, que es la misma que te dota de elementos para la rendición de cuentas, ¿verdad? Eso eleva de manera muy importante el hecho de que ahora vamos a darle por esta iniciativa, ahora hay que generar esto otro, porque ya están las justificaciones objetivas muy claras. A ese respecto, Congreso tiene un instituto de investigaciones legislativas que, bien atendido, puede convertirse en un colectivo multidisciplinario que cumpliera esas tareas. En vez de crear departamento por departamento como lo hace el Congreso Federal, que también tiene algunas unidades especializadas en la dirección que tú dices. Y aquí creo, y en eso estamos en la reflexión, que el Instituto de Investigaciones Legislativas puede, en primer lugar, tener un modelo de evaluación del desempeño, porque están contratados alrededor de 30, pero el trabajo real lo hace una minoría, ¿verdad? Entonces, ahí hay que meterle atención, ¿no? Y yo creo que lo que dice Marco es muy pertinente. Hay que dotar de herramientas legislativas al Congreso, a los diputados, y creo que sí hay condiciones para hacerlo. Pero eso significa dar un paso adelante en la manera como entiende la política la gente. Yo quiero decirles
que veo mucha sinceridad en algunos opositores a que desaparezcan las cuentas legislativas, ¿no? Y no los veo defendiendo un botín, los veo convencidos. O sea, ¿sí ves actitud de que puedan...? De que están en contacto con la pobreza. Hay personas que efectivamente tienen un activismo de mucho contacto con los sectores más desfavorecidos, y que evidentemente son impactados por las historias dramáticas que se le presenta a un diputado pues de manera cotidiana, ¿no? Sí. Nada más que hay que admitir que esa manera de entender la política, muy fomentada por el sistema priista, equivale a tratar de evitar que un barco se hunda devolviendo el agua al mar sin tapar el hoyo por el cual entra el agua. A esos son los programas de ayuda social, ¿sí? Cuando la función del político, cuando la función de la política es el tratamiento de las causas de la realidad que no se acepta, ¿no? Así es. Pero si nos concentramos solamente en atender al necesitado, pues estamos haciéndolo de misionero, estamos haciéndolo de filántropo, pero no lo estamos haciendo de diputado. No, pero yo no creo que de misionero ni de filántropo, es un asunto de intercambio de favores, es la construcción de clientelas políticas, porque esa gente que ellos dan y benefician, se atan políticamente y luego responden electoralmente a ellos. Entonces no lo hacen de manera desinteresada como un misionero, ese es el uso sino lo hacen de manera que intercambian favores, atan las relaciones de reciprocidad, ¿verdad? Y esa es la manera que eso se le llama corrupción política. Seguramente hay un tipo de político que hace eso, pero tampoco descarto la posibilidad de políticos con sensibilidad social o sensibilidad humana que usan realmente en ese sentido algún porcentaje, ¿verdad? O sea, yo creo que hay conductas variadas, ¿no? Sí, pero en el fondo es la concepción de la política, ¿no? Eso es lo lo triste, pues, del asunto que se llegó a esos niveles. Claro, que gestionen la aplicación bien de un programa, ¿verdad? Porque eso también ya nosotros veíamos la reacción en algunas redes sociales y la gente pues decía, es que sí ayudan, es que sí me ayudan a mí para el medicamento, me lo dieron. Sí, claro. Y en cierta forma pues ya la gente está acostumbrada. No está educado. O sea, está educado para es eso una cultura. Por eso hay que meterlo a debate, ¿no? Cuando decía Valerio, por ejemplo, decía, pues México es de los pocos países que tiene un legislador dinero para dar. No daba. Es que es una vía fácil absolutamente corruptora, esa es la verdad. Es una medida muy desagradable, así como está incierto. Pero hay que debatir dos cosas. Creo que el mérito de Morena es que puso en el tema del debate, ¿no? Uno, la transparencia. Se debe transparentar todo, sí o no. O hay temas que se deben de tratar en privado. O hay temas que deben tratarse en privado. Creo que eso está a la vista de todos. Y lo otro, ¿cuál es? Hay que repensar la función del legislador. Sí. Es muy importante advertir una paradoja. Los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que son los que explícitamente reivindican la continuidad de esta partida, invocan la enorme pobreza de sus distritos, ¿no? Sin hacer la mínima autocrítica de que reconozcan que es el resultado del gobierno del PRI, ¿no? Porque te invitaban, ¿no? A que dieras una gira por... Sí. O sea, es como ha dejado... O sea, que deben limitar es a los secretarios de Desarrollo Social o a programas tan desafortunados como el SUMAR, ¿verdad? ¿Sí? Que es un programa que es de un diseño que, bueno, primero no tiene realmente diseño, de una absoluta mediocridad, ¿verdad? No tiene ni siquiera los elementos mínimos de un programa, en donde dice que hay 2 millones de acciones y cada acción es un uniforme que repartieron. Eso es una cosa estrambótica entre los... ¿Sí? Y es la botana entre los evaluadores de política. Entonces, sí, o sea, eso y luego que se convirtió
hasta en el signo del gobierno que terminó. Pero Entonces, además otra contradicción, fíjate cómo cuando uno habla, uno habla más de uno de lo que se imagina, ¿no? Hay varios que intervienen dando a entender que la única manera de conocer la pobreza de este país es siendo candidato de zonas pobres, como que no tuviera ninguna posibilidad quien no ha sido candidato en zonas pobres de conocer la pobreza. Digo, porque lo hablan como timbre de orgullo, vayan a ver a la gente y todo. Pues yo conozco muchos universitarios que tienen más clara la película que los candidatos, o muchos dirigentes populares, ¿verdad? Que nunca han sido candidatos y que están en la acción política y que tienen muy clara la desigualdad, la marginación y la ese es el turismo político. Nadie conoce una realidad por haber estado ahí solamente. Es como el turista que dice, yo conozco Francia porque un día fui de paseo. ¿verdad? Entonces ellos a veces se pasean en las épocas electorales y ven de fuera, pero no conocen los dramas, las dinámicas, las estructuras que hacen posible el empobrecimiento en esas zonas, porque eso implica conocer las cosas desde otra perspectiva, no es un asunto de visitar solamente las casas. Ahora, Luis, desde tu punto de vista, ¿cuál debería de ser la función de un legislador? Fundamentalmente contrapeso y legislar. Le doy en la coyuntura mexicana le doy más importancia a la función de contrapeso que a la de legislar. Porque tenemos muchos años cambiando leyes sin cambiar la realidad. Sí, enormemente. ¿no? Consumiendo energías sociales en cambiar textos de normas que se quedan sin aplicación práctica. Sí. Yo recuerdo cómo los universitarios conquistamos en los años 70 la escala móvil de salarios en nuestro contrato colectivo. Sí. Jurídicamente inobjetable. ¿Sí? Pues en el papel. ¿Sí? Esa experiencia me condujo a razonar sobre una lista de conquistas plasmadas, inclusive en el texto constitucional o en los convenios internacionales que tienen en México rango de norma constitucional, extraordinarios, pero nada tienen que ver con el drama de la realidad. Bueno, ahí está el tema de los matrimonios igualitarios, ¿verdad? Por ejemplo. Ya está. Entonces, ¿cómo? Por eso le doy mucha importancia a la función de contrapeso. Ahora, ¿cuál es la actitud ante la actividad legislativa? Uno, ser selectivos. Yo creo que hay que dejar de competir por a ver quién sube más mesas de puntos de acuerdo, mete más iniciativas, en fin, esa competencia cuantitativa del momento zacatecano, en este caso. ¿Sí? Por eso las iniciativas deben ser de función estratégica. Sí, como esta, ¿no? O sea, que rompes, creas... Como la revocación del mandato. La revocación del mandato, que fue ayer. Sí. Y como una lista de iniciativas que tenemos en la agenda, ¿no? Eso es fundamental. Y otra cosa, nosotros tenemos, sin usar una facultad como legislatura, tenemos facultad de iniciativa para reformar las leyes federales y la Constitución, pero no las usamos. Y este país construyó su arquitectura constitucional desde los estados. El siglo XIX da mucho y el siglo XX aporta muchos botones de muestra, inclusive el derecho contemporáneo. El orgullo del derecho mexicano es el juicio de amparo. Ese se fue plasmado por primera vez en la Constitución de Yucatán, en 1847. Y de ahí bajó. Un ejemplo del siglo XX es que Guerrero tuvo primero que el país el derecho al voto de la mujer, el derecho a votar y ser votada. Por ejemplo, el estado de Guerrero. Y en estos momentos, San Luis Potosí ya tiene segunda vuelta en su legislación. Jalisco acaba de borrar lo del fuero, ¿no? Lo del fuero. Chihuahua tiene desde el 97 la revocación de mandato, por ejemplo. O sea, la aportación desde los estados
empieza por el legislar el orden jurídico local, pero tiene la facultad, También a diferencia del siglo XIX, tiene la facultad de incidir en el orden jurídico general, nacional. Y un Estado que es saqueado en sus recursos naturales de la manera más impune, porque Salinas de Gortari y su círculo decidió entregarle el oro y la plata a los extranjeros, ¿sí? Sin contraprestación para la sociedad zacatecana en este caso, pues tiene que usar ese camino. O sea, creo que nosotros tenemos que tener, además de la agenda de fracción, tenemos que tener una agenda común entre todas las fracciones para reformar desde luego puntos torales del orden jurídico local, para innovar, Sí. pero también para debutar en el escenario legislativo nacional. Que es algo en el que Zacatecas siempre ha tenido oportunidad, ¿no? O sea, tenía oportunidad para las candidaturas independientes y rácale, ¿no? Metió la pata. Tenía oportunidad recientemente para la equidad de género y también cometió un error, ¿no? O sea, como que zacatecanos dices, bueno, cuando menos, aunque no estemos de acuerdo, que innovemos en algo, caray. ¿Y en dónde debe mostrarse esa capacidad de empoderar a Zacatecas? Porque ese es un proceso de empoderamiento del Estado como Estado, ¿sí? O sea, la legislatura ejerciendo la facultad de iniciativa. Ahí creo que sería, junto con este asunto de revisar bien cómo está la organización interna de la Cámara, con sus recursos, sus componentes, sus apoyos, etcétera, se junta con estos retos que se puede poner muy interesante. Está la propuesta, y de todos los partidos aceptaron el presupuesto participativo. Pero no hay ley, ¿verdad? Pero tiene que entrar la ley para operar eso, que impacta a un montón de leyes, ¿verdad? A la de planeación, a la de la función pública, etcétera, ¿no? Impacta a muchos. Entonces, pensar y cómo van a armar todo el presupuesto participativo va a ser todo un reto muy interesante ver qué hacen, y no, o hagan cosas tan mediocres como en Puebla, en donde solamente es una bolsa que la reparten. ¿Ah? Eso no es presupuesto participativo, eso es, O el es sistema otra estatal cosa. anticorrupción, ¿no? El otro es el Ahí sistema también. estatal anticorrupción, que tiene elementos novedosos o interesantes, ¿no? Mínimamente lo de la autonomía de la Procuraduría, el tema de la Fiscalía, exactamente cómo quede eso de la elección y la manera de... Es ¿ah? que todo de- eso es neutralizable. Esa es la realidad de los mexicanos, que tenemos que hacernos cargo de eso. Desde Romo Gutiérrez, recuerdo, está el referéndum y el plebiscito, el orden jurídico. No, eso entró con Monreal, pero además entró muerta esa ley, fue una simulación de Monreal en el 98, si no recuerdo la fecha. ¿Por qué fallar? Pero yo creo que venía desde Romo. No, yo tengo el dato ahí, eso fue una iniciativa de Monreal, pero era la ley de participación ciudadana. Pero esa ley de participación ciudadana nació muerta, un acto de simulación solamente, en el gobierno de Monreal, porque todos esos mecanismos, el plebiscito, el referéndum, no son vinculantes. Así es. O sea, son solamente recomendaciones. Lo escucho y vamos. Ajá. Entonces, Y luego- probablemente la reforma constitucional, y luego vino la ley reglamentaria. Entonces no hubo, de tal manera que nunca eso- se ha puesto en práctica esa ley, porque además no tiene toda la reglamentación para ver cómo Por eso el digo. IES tendría que... Eso es lo que explica por qué cambiar leyes no significa cambiar la realidad. No, el asunto es la estructura ahí jurídica es una- incompleta. Hay una gran cantidad de ejemplos, impresionante cantidad de ejemplos. El asunto es que hay un déficit legislativo porque se hacen una parte y no se completan los ciclos. O sea, por ejemplo, se hace esta ley de participación ciudadana, ¿verdad? Se hace mal, incompleta, internamente simulante, pero además no se completa todo el proceso reglamentario y ¿no? Entonces se hace a medias, nada más. Pero mira, si se completara todo, entonces los ciudadanos tendríamos instrumentos, ¿verdad? Que sea A lo que podríamos apelar a para... mi pregunta, porque se nos acaba el tiempo, es
En este tema, Luis, ¿qué podría hacer la ciudadanía? Se lee aquí en los comentarios del programa y en los comentarios en redes sociales, ¿qué puede hacer la ciudadanía para respaldar este tema que ahora tú pusiste sobre la opinión pública, ¿no? De frenar estos privilegios y destinarlos, sí, a otra cosa transparente, pero ¿cómo evitar? No tenemos una ley de participación ciudadana que pero ahorita, ¿qué podríamos hacer? Les dejaría esas dos preguntas que para que la ciudadanía pueda hacerse valer ante los demás diputados. La ciudadanía debe confiar en ella misma. Yo me opongo a pedirles el voto de confianza para mí o para otros. No. Uno debe ganarse la confianza de la gente con los hechos. ¿Sí? Que la gente evalúe hechos, no discursos. Que vaya viendo, ¿no? Morena ya aportó hechos porque ya transparentó. Eso es un hecho, no un discurso. ¿Sí? Eso es lo importante. Para que vaya agarrando poder, el ciudadano tiene que educarse dentro de la idea de que la lucha contra la corrupción es de principios. ¿Sí? Y hay que recuperar esa bandera de las facciones políticas. Porque cuando es bandera facciosa, se castiga a los enemigos, no a los corruptos. Exacto. Sino al enemigo corrupto. Y se tolera la corrupción en las propias filas. Para eso necesitamos una cultura ciudadana que condene la corrupción, sí, de cualquiera, donde se presenta. Porque sí. México está viviendo un espectáculo muy penoso. Hasta los corruptos abanderan la lucha contra la corrupción. Pues eso es terrible, ¿eh? Exacto, ¿no? Porque no se ha asumido como un principio. Sí, has visto al presidente del PRI, ¿no? Ochoa Reza, diciendo esta campaña contra la corrupción, pero por no dice táctica nada. Electoral, exacto, ¿verdad? O sea, este país sí es el mismo de los 80, de la segunda mitad, en donde se asombró al mundo con un libro que iniciaba: he matado a más de 50 individuos por encargo de gobernadores, secretarios de Estado y presidentes de la República. Ese individuo, llamado José González, escribió Lo negro del negro Durazo y ha podido vivir, no sé si viva aún, puede ser, de las regalías de su libro, de la película que se filmó a ese respecto, y no hubo un ministerio público que tomara eso. No hubo nadie que dijera, caray, pues esto es algo gravísimo. Ajá. Y ahí viene la relación. Bueno, es que, pero sí, como circulaba dices, ¿no? La droga en Televisa, con los grandes figurones y quién traficaba cocaína y todo. O sea, eso es el México que estamos viviendo, que inició su alternancia con la revelación de un episodio vergonzoso. Llega Gil Díaz y da a conocer la existencia de 460 y tantos aviadores, y luego le informan, es que son los que pactaron Cedillo y Fox para que vivieran de algo mientras tomaba posición de la presidencia de la República. Le metió a la gente de campaña de Vicente Fox, la metió a la nómina sin trabajar. Esa es la gran diferencia entre un país como el nuestro y Francia, en donde varias décadas después descubren que Jacques Chirac, cuando fue alcalde de París y después de haber sido primer ministro y presidente de la República, había gobernado París con 9 aviadores, con 9 personas sin trabajar. Se le descubrió hasta varias décadas después y se le procesó. Esa es la diferencia. Pues ojalá lleguemos a los niveles, porque aquí estamos viviendo, actualmente, dice, esta semana fue de locura, ¿no? Ves el tema de las amnistías fiscales, el tema de los Bahama Leaks, el tema de la filtración de los correos que dio el Universal, ¿no? Entre el hermano del gobernador y demás funcionarios, el tema de Ricardo Monreal en Reforma, que dice, bueno, entonces, ¿a qué hora? Ahora nosotros lo de los carros, pero la PGR y las autoridades pintan por su ausencia. O sea, eso es por eso el debate democrático, abierto y humilde, pues. Pero eso significa enfrentar la política sin mente facciosa. Vamos a construir. Por eso nosotros en Morena no estamos intercambiando injurias con nadie en la legislatura. Porque si intercambiamos epítetos e injurias,
le damos la estelaridad a la distracción. Y es un pretexto ideal para que se opaque lo trascendente, se va para lo los importante, temas ¿no? personales. Muy Cuando, mal gusto. pero bueno, Marco, ¿tú qué tendrías que decir? Como, ¿qué herramientas podríamos hacer los ciudadanos que estamos a favor de eliminar estos privilegios o esta forma de hacer política, ¿no? Principalmente porque es curioso, ahora surgió ya de los ciudadanos una petición en la plataforma change.org que pocas veces sucede en Zacatecas, ya van más de 200 firmas en pocas horas. Entonces quiere decir que sí prendió la indignación, ¿no? Cuando menos hay interés por la ciudadanía en qué hacer, porque Morena pues es minoría en la legislatura. Sí. Nosotros no tenemos, dependemos del argumento, de la calidad y de la calidad periodística con que se cubra la Cámara. Porque la responsabilidad en el debate de los medios es fundamental. Marco. Pues fíjate que ahora yo creo que este asunto de las herramientas cabe muy bien en la discusión sobre las funciones de revisión de cuentas o el tema presupuestal de lo que habíamos hablado y los retos estos del presupuesto participativo, el sistema estatal anticorrupción, discutirlos en forma sistémica, hacer una especie de discusión sistémica de todos estos retos y ver cómo un componente va a arreglar el otro, cómo hacer una propuesta más integradora del asunto. Eso sería bastante novedoso e interesante. De tal manera que con eso desaparecerías esto de apoyo a clientelas, o sea, este asunto de los privilegios, pero construirías herramientas verdaderas que eleven la calidad del poder legislativo, ¿no? Y no solamente, que quede tan empobrecido como ha sido hasta ahora, empobrecido en términos de ideas, de iniciativas, de incidencia, de eso, porque en términos financieros, pues claro que han abusado, ¿no? Y salen, ¿no? Muy bien. Pues siempre que no hay un Luis. engaño de promedio, sí. La gente debe saber que es un asunto de intereses, no de saber o no saber. ¿Sí? Es que decir que para que cambien las cosas necesitamos a la gente en las calles, protestando, organizando, luchando. Sí, yendo al Congreso, ¿no? Yendo al Exigirle a los Congreso, diputados. exigiendo, sí. Sí, exhibiendo al que no quiere. Por ejemplo, Sí, si la mayoría priista se opone a este tipo de medidas, está claro que no tienen interés en elevar la acción del gobierno y atender, sino el enriquecimiento personal. Entonces, eso debe de ser claramente transparentado para que sirva también de criterio electoral, no hay otra. Así es. Y, Ese es otro, y el que abandonen la castigo idea de electoral. que todos son iguales, porque eso es lo más reaccionario Sí, no y ayuda, paralizante no ayuda ni que puede alguien dentro del PRI expresar. son todos iguales, ni Así es, en no, la no. Ni en Cámara el PRI todos son iguales. Ahí, como Hay tú dices, diversos. ¿no? Había gente que Absolutamente. está a favor de esto y bueno, pues la gente no se deje, hay que presionar a Claro, los legisladores, a sus amigos, si están interesados en que esto se elimine y se transforme en una herramienta verdadera de la legislatura, pues ahí está el tema. Agradecerle, Luis, Marco, su Muchas gracias. presencia y a ustedes que nos siguen en nuestro canal de YouTube y a través de las redes sociales. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.